Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la dicha de poder estar juntos, de poder, hermanos, estudiar la palabra de nuestro Dios. Si hay algo, hermanos, que permanece para siempre, esa es la palabra de nuestro Dios. Y dice la Escritura que hacemos bien en estar atentos a ella. Entonces, hermanos, si hacemos bien estar atentos a ella, hacemos más bien llenándonos de la palabra, como lo dijo Pablo, que las palabras de Cristo moran abundantemente en nosotros. Y todavía, hermanos, hacemos bien en guardar esas palabras, como lo dice el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen y guardan las profecías de esta palabra. Entonces, hermanos, estudiar Filipenses nos ha llevado algunas semanas, ya algunos meses tal vez. Hemos podido estudiar algunas cosas acerca de Filipenses en cuanto a la introducción de una preparación para poder estudiarlo. Ya vimos el capítulo 1, hermoso capítulo 1. Y en este capítulo 2, hermanos, estamos hablando acerca del sentir de Cristo, que hemos hablado desde la semana pasada, los versículos 5 en adelante, y hoy estaremos avanzando un poquito más. El versículo, hermanos, correspondiente a esta clase es del verso 8 en adelante. El apóstol Pablo, hermanos, quien es el que escribe esta hermosa carta, ya nos habló en los versos anteriores que debe de haber en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos describe algunas cosas bien interesantes. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, hermanos, en 3 versículos, un gran contenido, pero Pablo sigue hablando y continúa, hermanos, el versículo, el versículo número 8, y dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo, hermanos, está hablando acerca de la condición de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no se aferra, siendo en forma de Dios, no elige quedarse ahí, sino que hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio, la más grande muestra de amor que se ha visto por toda la humanidad. Se despoja de sí mismo, dice la Escritura, y viene a morar, a habitar entre nosotros, enseñándonos que se puede llevar a cabo una vida en plenitud de comunión con Dios. Dice este verso, estando en la condición de hombre. Cuando hablamos, hermanos, de la condición de nuestro Señor Jesucristo, su condición humana, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Uno de ellos es Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Si tiene una libreta, anótelo, porque esos versículos son importantes para nosotros, porque nos hablan acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Escribe Pablo: Jesucristo hombre. Dentro de los proyectos que tenía el Señor Jesucristo, al despojarse de sí mismo, al despojarse de la deidad, de la gloria que tenía estando en presencia de Dios, en la eternidad misma, vino a ponernos en comunión, hermanos, vino a mediar las cosas, vino a darnos nuevamente, hermanos, la relación con Dios. Pero tenía que ser, hermanos, solamente en la condición de hombre, como dice aquí Pablo, estando en la condición de hombre. Ahora, hay un pasaje que nos deja todavía mucho más claro esto. Gálatas 4:4, hablando precisamente acerca de los tiempos de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo que solamente Dios tuvo planeado. El tiempo, hermanos, que Dios acordó, el tiempo que mejor le pareció a Dios. ¿Qué hizo? Dios envió a su Hijo.
nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué de importancia tiene todo esto? Que hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el mediador entre Dios y nosotros, fue un hombre como cualquiera de nosotros. Bueno, no como cualquiera. Me refiero a la condición humana. Tan humano, hermanos, que se cansó. Tan humano que tuvo hambre. Tan humano que lloró. Pudo sentir, hermanos, el amor de sus discípulos, el amor de su madre, de su familia. Pudo sentir la traición de sus discípulos. Pudo sentir que lo negaron. Pero si había algo, hermanos, que tenía el Señor Jesús, era la comunión con Dios. Algo, hermanos, que él anhelaba, que él siempre procuró, y lo procuró, hermanos, haciendo todo lo que estuvo en él. En cuanto dependió de él, hermanos, para estar en comunión con Dios. Otro pasaje, por ejemplo, Juan 1:14, ya lo leímos la semana pasada, y aquel verbo fue hecho carne, hablando, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura aquí de parte de Juan, y habitó entre nosotros. Y escribe Juan ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, nosotros lo vimos. Escribe Juan, dice, yo estuve con él. Juan, hermanos, con la seguridad, con la certeza del discípulo amado, que pudo recostarse en el regazo de nuestro Señor Jesús, que pudo tener esa cercanía con él, ese compañerismo, esa fraternidad, esa amistad, ese apego con él, hermanos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Hermanos, a nosotros no nos tocó verlo. Lo creemos por medio de la fe. No había todas las comodidades que existen hoy. Estaban formando un nuevo testamento. Estaban dejando un legado para cómo vivir, hermanos, delante de Dios. Todos los hombres que habitamos esta tierra, hombres, mujeres, para que podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Son pasos, hermanos, que nos van a llevar a la eternidad. Son las pisadas que nos van a llevar al Padre, porque solamente hay un camino, y ese es Jesús. Y vino a abrir, hermanos, ese camino, estando en la condición de hombre. Pero, hermanos, no fue solamente su condición humana. Dice aquí la Escritura, se humilló a sí mismo. Leía un libro hace ya algún tiempo. Decía, nadie puede humillar a quien se humilla a sí mismo. Ya está humillado. Nadie más puede venir a sobajarlo, a humillarlo, porque él se humilló a sí mismo. Lucas escribe allá en Hechos capítulo 8, en el verso 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está citando Isaías, capítulo 53, del versículo 7 en adelante. Son pasajes, hermanos, que leemos o que tenemos en nuestra mente muy frescos. Son pasajes que nos hablan de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nos hablan, hermanos, de la humillación que sufrió estando en manos de hombres pecadores, de la humillación que sufrió, hermanos, al despojarse a sí mismo. Dice Isaías, hermanos, del capítulo 53, del 7 en adelante, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando habla, hermanos, aquí Pablo a los hermanos filipenses, no solamente les está hablando, les está demostrando quién es Jesús,
está dándoles a ellos una de las más grandes lecciones para su vida cristiana, para su vida espiritual. Estando en la condición de hombre, dice Pablo, en la que nos encontramos nosotros, se humilló a sí mismo. Recuerden, hermanos, que Pablo en ese momento que escribe Filipenses está preso por la causa de Cristo. Pablo ha venido siendo humillado, hermanos, desde que conoció a Jesús, porque aquel Saulo de Tarso, miembro del Sanedrín, estudiado y preparado, que aventajaba a muchos de los judíos, empezó a ser pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido, de ser el que atribulaba a ser ahora él el atribulado. Pero había algo que Pablo apreciaba, que podía estar en comunión con Dios, que podía estar en comunión con Cristo. Y eso para Pablo valía mucho. Recuerden lo que Pablo nos enseñó en el capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo apreciaba esa comunión. Pablo anhelaba esa comunión. Y Pablo también nos está dando el ejemplo, que a pesar de la humillación que tiene, sigue glorificando a Cristo. Cristo, el máximo ejemplo, hermanos, se humilló a sí mismo. Eso para nosotros, hermanos, es una grande prueba. Pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, hermanos, y nos duele, nos aflige, nos lastima. Pero fíjense, hermanos, todavía en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, nos da uno de los más grandes ejemplos, porque es ahí abajo, hermanos, donde se aprende. Fíjense lo que nos enseña Hebreos 5, 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, como dice Pablo, estando en la condición de hombre, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces, hermanos, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores, es vergonzoso. A veces, hermanos, esas cuestiones es sentir que nos estamos humillando. Pero, hermanos, fíjense lo que nos enseña la Escritura acerca de nuestro Señor Jesús. Glorificado, hermanos, viviendo en la presencia del Padre eterno, con todo su poder, toda su gloria, se despoja, no se aferra. Viene y como cualquiera de nosotros como ser humano, en todo su sentir, dice aquí, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Fíjense, hermanos, la condición que tenía en ese momento. Dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Por eso nos lleva, hermanos, a la siguiente fracción de este versículo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fíjense, hermanos, qué tanto estamos descubriendo de nuestro Señor Jesús. Tan hombre como cualquiera, con todo el sentir, tan sumiso y obediente como ninguno. Y todavía nos dice, hermanos, y nos habla de una obediencia extrema, de una obediencia, hermanos, hasta la muerte. Jesús fue exaltado, hermanos, porque se humilló. Solamente hay una manera para poder ser exaltados nosotros. Que haya en nosotros el sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Si no tenemos una actitud como la de Cristo, hermanos, no podremos llegar a la presencia del Padre. Santiago,
En el capítulo 4, en el versículo 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Da gracia al que se humilla delante de él. Da gracia, hermanos, al que reconoce su humanidad. Da gracia, hermanos, al que clama a Dios. Da gracia al que le reconoce como creador. Da gracia al que reconoce como salvador a Jesucristo. Da gracia, hermanos, a aquel que es obediente a su palabra. Da mayor gracia, dice la Escritura. No solamente gracia, mayor gracia al que es humilde, al soberbio, al creído. A ese no. Pero no depende de nosotros, hermanos, el juzgar a quién va a dar mayor gracia. Porque el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor sabe, hermanos, reconocer la humildad que hay en nosotros cuando la hay, y cuando no la hay también la sabe reconocer. Santiago, hermanos, hablando de este mismo tema, de aprender a ser humildes, en el 4:10 dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Si algún día, hermanos, como cristianos, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tribulaciones, estamos padeciendo cosas injustamente, o sentimos, hermanos, que estamos siendo atribulados muy de repente, o como llegamos a pensar nosotros, llegar a decir una tras otra, no salgo de una y ya me estoy metiendo en otra situación difícil, en otra situación adversa. Hermanos, con clamor, con lágrimas, con ruegos, a pedir a Dios, hermano, a reconocer su poder, a reconocer su amor, a reconocer su grandeza, porque Él es el único que nos puede ayudar. No para que nos exalte o nos reconozca aquí en esta tierra. La exaltación de la cual habla aquí Santiago es la exaltación, hermanos, de llegar hasta la presencia del Padre. Por eso nos dice, hermanos, también Pedro habla acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuera el tiempo. No es, hermanos, de decir, ay, Señor, ya me arrepentí, Señor, ya, levántame el castigo. No, es cuando Dios decide. Si hablamos, hermanos, de pruebas y de sufrimientos, podemos hablar de Job. Perdió todo así, de volada. En un día todo su mundo, toda su vida se le había acabado. Pero hubo algo que retuvo Job: su dignidad, su integridad, su amor y su pasión por Dios. Si vamos a recibir de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Se humilló completamente. Pasó tiempo para que Job poder recuperar todo lo que había perdido. Entonces, en ese momento, Dios lo vuelve a exaltar, Dios lo vuelve a levantar, lo vuelve a poner de pie. ¿Por qué? No por los bienes, sino por la integridad que guardó Job. Así que, mis hermanos, es una gran lección para nosotros. Recordemos estos pasajes. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y agrega aquí el escritor, que es Pablo, y muerte de cruz. La palabra cruz, hermanos, era para la sociedad romana, era una obscenidad, era una grosería, era lo más bajo que podían decir. No se tenía ni siquiera que pronunciar. La cruz, hermanos, significaba el más bajo nivel de degradación humana. Eso era lo que significaba la cruz, hermanos. Tanto para los judíos como para los romanos. Habla la escritura, hermanos, de que era maldito
todo aquel que llegaba a estar en una cruz. Y dice Pablo, estando en la condición de hombre, no se entiende. Sabe lo que es vivir en carne. Sabe lo que son las aflicciones y los sufrimientos. Se humilló a sí mismo. Puso en práctica la obediencia a Dios hasta la muerte. Y todavía después de eso, tuvo la muerte más vergonzosa, la humillación más grande que se le podía hacer a alguien. Hermano, él lo tenía todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No nos aferremos a lo material, no nos aferremos a este mundo, no nos aferremos, hermanos, al pecado. Vamos a aferrarnos a Dios, vamos a aferrarnos a su palabra. No nos va a tocar la muerte de cruz. Pero si entendemos el concepto, podemos entender por qué Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo también llevó a cuestas de su vida espiritual la muerte de cruz. Pablo también se humilló hasta ese nivel. Y quería que los hermanos filipenses que él tanto amaba pudieran tener ese sentir también. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Todavía, hermanos, como si eso no fuera suficiente, hicieron burla de él. Mateo 27, 37 en adelante dice, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, Rey de los judíos. Y fíjense, hermanos, y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban, fue un espectáculo público, le injuriaban, meneando la cabeza. Lo podían ver, hermanos, ahí crucificado. No les daba remordimiento, no les daba pena, no sentían nada por él, no les significaba nada. Los que pasaban, meneaban la cabeza y le injuriaban. Dos ladrones más, dos malhechores, que sus actos merecían que estuvieran ahí, que sus acciones de vida merecían la cruz. Una humillación pública, una muerte vergonzosa, pero el Señor Jesús no la merecía. Y añade Pablo aquí, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. Hoy mucha gente trae una cruz aquí en su cadenita, en su disco. Más importante, hermanos, entender lo que significa la cruz de Cristo. Vivir de esa manera, porque así se puede. Cristo vino a demostrarlo estando en la condición de hombre, en la misma que cualquiera de nosotros. Así que, mis hermanos, este pasaje nos deja una gran lección. Pero Pablo no se queda ahí. Pasa de la humillación, de todo lo que tuvo que sufrir, y nos pone la otra cara de la moneda. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow. Pasó, hermanos, desde lo profundo del pozo, lo más profundo, hermanos, de la tribulación, hasta lo más alto y sublime que podemos anhelar nosotros.
la presencia de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hablar de la exaltación de nuestro Señor Jesús, hermanos, es hablar de su ascensión. En Marcos capítulo 16, verso 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y fíjense, hermanos, hasta dónde lo exaltó Dios. Y se sentó a la diestra de Dios. La diestra, la derecha, que es poder, que es aprobación. Dios le dio la derecha, siéntate a mi diestra. Ese es el lugar que tiene el Señor Jesús. Volvió, hermanos, a tener su lugar en el cielo. Pasó, hermanos, de lo más bajo, de la humanidad, a lo más alto y sublime que cualquiera podamos anhelar. Le exaltó hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lucas escribió en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 12, lo que estaba hablando Pedro y Juan. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, hermanos. No hay otro nombre. No hay otro lugar a quien acudir. No hay otra persona que pueda entendernos. Porque solamente Jesucristo, hermanos, estando en la condición de hombre, nos puede entender. Solamente Jesucristo, hermanos, que fue el único que Dios ha exaltado hasta lo sumo. No hay otro nombre, hermanos, en quien podamos ser salvos. Pero es necesario pasar todo ese proceso para poder entenderlo. Pablo quería que los filipenses lo entendieran y que sintieran el gozo de esa comunión con Dios. Porque si hay algo, hermanos, que abunda en Filipenses es el tema del gozo. Ante el sufrimiento, ante la comunión, ante la fraternidad, ante todo lo que vivimos. El gozo. Fíjense cómo menciona Pablo en Efesios 1:20 y 21. Dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Por eso dice aquí la escritura, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie más, hermanos, que tenga principado, que tenga autoridad, que tenga poder, que tenga señorío, que merezca toda la honra y gloria que debe de recibir nuestro Salvador Jesucristo. Porque con el poder que Dios tiene, lo exaltó hasta lo sumo. Y hermanos, la vida de los filipenses no fue fácil. La vida de Pablo no fue fácil. La vida de los primeros cristianos no fue fácil. Nuestra vida no es fácil. Nos enfrentamos a muchas cosas, hermanos. Situaciones de salud, situaciones familiares, enfermedad, escasez, hambre, pandemias, situaciones laborales, tantos problemas, hermanos, que hay. ¿Qué nos debe de motivar, hermanos, a seguir adelante? Las promesas de Dios, que Dios nos va a exaltar también cuando fuera el tiempo. Pues tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que honrar, hermanos, el nombre de nuestro Salvador. Porque no hay principado, autoridad, poder o señorío más importante que el de nuestro Salvador Jesucristo.
Continúa Pablo hablando acerca de esto y dice en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y fíjense hasta dónde abarca el poderío y el señorío, la autoridad que tiene el Señor Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo, antes de venir a este mundo, a esta tierra, habitar como nosotros, honrado, glorificado por los ángeles. En la tierra, humillado, maltratado, afligido, sufriente, pero obediente al Padre. Y su poder, su autoridad, su señorío, hermanos, se extiende al cielo, se extiende toda la tierra y aún, hermanos, debajo de la tierra. ¿Qué incluye todo esto? Romanos 14, versículo 9. Fíjense cómo lo describe Pablo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, dice Pablo, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Para que nos quede claro, hermanos, los que ya murieron, un día van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros que estamos vivos, hermanos, estamos esperando que Él regrese. Los que están en los cielos están venerando y están honrando el nombre de Jesús. ¿Cuál es el propósito? Que cuando Él venga, hermanos, y seamos aprobados por Él, confesemos, hermanos, que Él es el único Salvador, que no hay otro a quien acudir, que Él es el camino que nos va a llevar al Padre, el camino que nos va a llevar a la eternidad, hermanos. Por eso dice Pablo, es Señor de los muertos como de los que viven. Así que, hermanos, si nos toca morir y el Señor no ha venido, no tenemos de qué preocuparnos si nos hemos esforzado en ser obedientes a su palabra. Que nos tocó sufrir, que nos tocó ser humillados, que nos ha tocado problema tras problema. Ahí está Pablo, que soportó mucho. Dice Pablo, el morir es ganancia. Y los filipenses, hermanos, tenían esto bien grabado en su mente, bien grabado en su corazón. Una, porque amaban a Pablo. Dos, porque amaban su palabra, amaban la palabra de Dios. Y tres, porque ellos mismos tenían el deseo de llegar a la eternidad. Así que, hermanos, si es nuestro anhelo y nuestro deseo también llegar a la eternidad y conocer, hermanos, al carcelero, a Lidia, a todos aquellos hermanos que habitaron en Filipos, a Pablo, es más, estar frente a frente con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. Solamente Jesús, hermanos. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, podemos entender que no es solamente llamarle Señor, Señor, porque fíjense lo que enseña Lucas en el capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Tenemos que cuidarnos, hermanos, de esa condición. Tenemos que cuidarnos de cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Porque sí, se escucha bien bonito. Ay, mi Señor, mi Salvador. Y por acá hago lo que yo quiero. Por acá vivo de la manera que yo quiero. El Señor Jesucristo sabe quién le glorifica verdaderamente.
Porque ella me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Pablo escribió algo muy importante allá en Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda lengua, hermanos, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay algo, hermanos, que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Todos aquellos que no creyeron, que le negaron, todos aquellos hermanos que dudaron de su poder, o que dudaron de su palabra, que no la creyeron, que no la amaron, que no la aceptaron, van a confesar verdaderamente y de todo su corazón que Jesucristo es el Salvador. Lamentablemente muchos ya duermen, muchos ya descansan y no hay oportunidad, hermanos, para un arrepentimiento. Nosotros que estamos aquí, hermanos, que estamos procurando vivir nuestro cristianismo lo más apegado posible a su palabra, tenemos que darle ese lugar. Porque fíjense con lo que se topó el Señor Jesucristo en el primer siglo, cuando todavía estaba en su ministerio. Mateo 7:21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién sí podrá entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Fíjense cómo dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense la respuesta tan cruel, hermanos, y dolorosa que van a recibir. No cruel porque el Señor sea cruel, sino porque no respetaron su palabra, sino porque le llamaron Señor, Señor y no hacían lo que Él decía. El Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Que no sea nuestra condición, hermanos, porque esos pasajes, esos versículos, son para animar a los hermanos filipenses, son para animarnos a nosotros a confesar de corazón, a hacer su voluntad. No es solamente la confesión de allá de nuestro bautismo, que es algo muy importante. Es verdaderamente, hermanos, vivir como cristianos, vivir como seguidores de Cristo. Esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Que nuestra vida, que nuestro cristianismo sea para glorificar a Dios. O no estamos hablando de que sea fácil, pero ponga atención. No estamos diciendo que es imposible. No estamos diciendo que es imposible. ¿Eh? Porque Cristo vino a demostrarnos que sí se puede. Pablo luchó y nos demostró que sí se puede. Los hermanos filipenses lucharon y se esforzaron y nos demostraron que sí se puede. Hoy, hermanos, es tiempo de que nosotros también vivamos ese tipo de cristianismo. Que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. El verso siguiente, hermanos. Pablo va a alentar todavía más a los hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero esto, hermanos, si Dios nos da oportunidad, si Dios nos permite la vida,
y la oportunidad de estar conectados así como ahorita, lo estaremos viendo la semana que entra. Gracias por su atención, hermanos. Dios los bendiga grandemente y de verdad espero que este mensaje lo podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, hermanos, lo más que podamos, porque es un mensaje para vida eterna. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, hermanos, cuando deje de compartir pantalla, tendremos oportunidad para escuchar sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que es clase, lo estamos haciendo con esta dinámica porque lo estamos compartiendo también en YouTube para todos aquellos hermanos que están siguiendo las redes sociales. Dios los bendiga, mis hermanos.